Cuando pensamos en Maquiavelo, lo primero que nos viene a la mente es el poder, la intriga y, por supuesto, su obra maestra, El Príncipe. Pero, y esto es curioso, el único libro importante que publicó en vida no trataba de política, sino de guerra. En 1521, su Arte de la Guerra lanzó una idea tan radical que desafiaba por completo toda la estructura militar de su época. Y aquí está la pregunta del millón, la que impulsa todo su análisis. Para Maquiavelo, que entendía el poder como pocos, los ejércitos de su tiempo no eran la solución, sino el problema. Vamos a ver por qué pensaba así. Para entender lo rompedora que fue su propuesta, primero tenemos que viajar a la Italia del Renacimiento y entender la crisis que se vivía. Una crisis que tenía un nombre y un apellido: el soldado mercenario. Fijaos en este contraste, porque esta era la gran obsesión de Maquiavelo. Por un lado tenías ejércitos de mercenarios. Su motivación, el dinero. Su lealtad, al que más pague. Eran un peligro constante, incluso en tiempos de paz. Y por otro lado, él imaginaba una milicia de ciudadanos. Gente que lucha por deber, que es leal al Estado y que, oye, cuando la guerra acaba, vuelve a su trabajo. Para él, la elección era clarísima. El quid de la cuestión es este. Maquiavelo sostenía que convertir la guerra en un negocio, en una profesión para ganar dinero, inevitablemente corrompe todo el sistema. Es que es lógico, un soldado profesional necesita la guerra para vivir, y si no hay guerra, pues o la provoca o se vuelve contra el mismo Estado que le paga. Y ejemplos había a patadas. Ahí está el caso de Sforza en Milán o las barbaridades que hacían los condottieri, que eran los famosos capitanes mercenarios de la época. La prueba era irrefutable. Así que, harto del presente, Maquiavelo hizo lo que hacían los grandes pensadores del Renacimiento: mirar al pasado. Y la solución la encontró en la antigua República Romana, donde descubrió un modelo de ejército que, para él, era infinitamente superior. Y esta es la figura central de su libro, el ciudadano soldado. Ojo, no es un guerrero profesional, es un civil, un granjero, un artesano, que coge las armas por amor a su patria. Su lealtad no está en venta, se la debe a su comunidad. Y esta anécdota es que lo ilustra a la perfección. Un general que acaba de ganar una batalla importantísima, y su mayor preocupación no es el botín, es su granja. Para Maquiavelo, esta era la mentalidad que forjaba un ejército invencible: luchar por honor y por deber, no por dinero. Pero Maquiavelo no se quedó solo en la teoría. ¿Qué va? Su libro es un manual súper detallado, muy práctico, sobre cómo reclutar, entrenar y organizar este nuevo tipo de ejército. Y lo hace mezclando lo mejor del pasado con la tecnología de su presente. Y aquí se ve lo pragmático que era. Propone una infantería que combina la disciplina defensiva de los escudos romanos con las picas, que era el arma anticaballería por excelencia en el Renacimiento, e incluso se atreve a incorporar el arcabuz, la tecnología de fuego que estaba empezando a despuntar. Y no se queda solo en las armas, también se mete en la táctica. Adoptó la legendaria formación romana de 3 líneas. La primera línea, los astati, para absorber el primer choque. La segunda, los príncipes, para reforzar y dar profundidad. Y la tercera, los veteranos triari, como la reserva final y decisiva. Una formación súper flexible, resistente y, sobre todo, letal. Pero Maquiavelo no solo miraba al pasado, También se enfrentó al mayor desafío tecnológico de su era, la artillería. Y su solución a la pregunta de cómo detener una bala de cañón fue sorprendentemente ingeniosa. Fijaos en la genialidad de esta idea. En lugar de poner el típico foso por fuera, él dice no, ponlo por dentro. ¿Por qué? Porque así el propio ataque del enemigo refuerza tu defensa. La artillería derriba la muralla, sí, pero los escombros, al caer en el foso, crean una barrera todavía más grande. En lugar de abrir un camino, el enemigo se lo cierra a sí mismo, una auténtica revolución defensiva para la época. Pero el arte de la guerra es mucho más que táctica, es estrategia en estado puro. Maquiavelo lo resume todo en 27 reglas universales, y algunas son tan potentes que a día de hoy se siguen estudiando en academias militares de todo el mundo. Vamos a ver algunas. Esta es clave: la logística y el desgaste por encima del combate directo. Una victoria sin derramar sangre, simplemente cortando los suministros del enemigo, es la victoria más elegante y eficaz. Esto es eterno. El valor de la sorpresa, del engaño. Mantener al adversario a oscuras, sin saber qué vas a hacer, es una de las armas más poderosas que existen. Y esta es la pura esencia de su filosofía militar. Un ejército bien entrenado, ordenado y disciplinado siempre va a superar a una masa de gente, por muy numerosa y furiosa que sea. La virtud militar se entrena, no nace de la rabia. Y aquí tenemos su aforismo más famoso, el que lo resume prácticamente todo. La idea es clara: la calidad de los soldados y su equipamiento son la verdadera base del poder militar, muy por encima de la pura riqueza.
Con buenos soldados y buenas armas ya encontrarás el dinero y la comida. Al revés, no funciona. Y bueno, ¿qué pasó con todas estas ideas? ¿Se quedaron en un libro cogiendo polvo en una estantería? Pues no, para nada. De hecho, su impacto fue inmediato y ha durado siglos moldeando el pensamiento militar de Occidente. A veces, un solo número lo dice todo. 21. Ese es el número de veces que se editó El arte de la guerra solo en el siglo XVI. Pensemos que la imprenta era una tecnología nueva y lenta. Esa cifra es sencillamente asombrosa. No fue solo un libro, fue un auténtico fenómeno, una lectura obligatoria para cualquier líder que se preciara en la época. Y su influencia no hizo más que crecer con el tiempo. Desde los reformadores que crearon los ejércitos modernos en el siglo XVII, pasando por genios militares como Federico el Grande de Prusia o el mismísimo Napoleón. Las ideas de Maquiavelo sentaron las bases para los siglos que vendrían. La verdad es que esta afirmación del historiador Félix Gilbert lo clava. Maquiavelo no solo escribió un libro sobre la guerra, es que construyó los cimientos conceptuales sobre los que se levantaría toda la estrategia militar moderna. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, una pregunta que sigue resonando con fuerza hoy en día. La idea central de Maquiavelo era que un ejército fuerte depende de una ciudadanía virtuosa y comprometida. 500 años después, la pregunta sigue en el aire. ¿Sigue siendo válida esa conexión? ¿El poder militar de una nación es inseparable de la salud de su sociedad? Una reflexión que, la verdad, sigue siendo tan relevante ahora como en la Florencia del Renacimiento.